Quédate en este episodio si quieres conocer las nuevas reglas que tienes que saber en temas de impuestos para el 2023. Hola raperos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Todo excelente, ¿tú? Todo muy bien. Como si vienes del episodio de la semana pasada, sabrás que en este día vamos a hablar acerca de las reformas fiscales, que no son reformas fiscales, sino el tema de la resolución miscelánea que aplica en el 2023. Sí, habrá algunas cosas que habrán cambiado, habrá algunas cosas que permanecen igual, pero que de todas formas se los vamos a decir para que no quede duda de que este año siguen aplicando. Ujú. Y en realidad son puntos muy rápidos, pero recuerden que si quieren saber específicamente lo de Reciclo, hay un episodio justamente como decía Arturo, el de la semana pasada, donde hablamos de Reciclo y en este va a ser como en general. Ujú. Obviamente habrá cosas de Reciclo que pueden aplicar acá, como lo de la multa de buzón tributario, etcétera, pero pues bueno, está como compartido. Ujú. Lo primerito que debemos de saber es que actualmente ya nos dice que algunos funcionarios del SAT van a formar un órgano colegiado que está contenido en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Este artículo que nos dice de la famosa razón de negocios. Recordemos que en estricto sentido, si nosotros vamos a hacer un gasto, debe de tener una razón de negocios. ¿Y esto qué quiere decir? Que este gasto debe de poder representar un ingreso para nosotros y debe de ser acorde a la indispensabilidad que tiene este gasto para el negocio, porque si nosotros lo hacemos con el simple hecho o por las ganas de reducir nuestra base para pago de impuestos, este gasto en estricto sentido va a ser no deducible y va a formar parte de una simulación de operaciones. Ujú. Entonces, esto ya estaba desde el 2020, 21, no me acuerdo desde qué año, pero es relativamente reciente. Nada más que no habían dicho quién formaba el órgano colegiado y ahorita ya lo pusieron en la resolución miscelánea. Ujú. Otra cosa que nos dicen y que sigue estando vigente es lo de los bloqueos de los certificados de sello digital, que sabemos que es el coco de varias personas. Y nos da 10 casos donde nos dicen que nos pueden llegar a bloquear los certificados y nos dan también el procedimiento de cómo lo podemos recuperar. Eh, Digo, son como varios supuestos, pero nos dice que si después, que nos los pueden bloquear un mes después de que no se haya presentado la declaración anual. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos toca presentarlo en marzo, para abril o para mayo ya nos podrían estar bloqueando los Ujú. certificados. Y recuerden que esto es importante porque como persona moral prácticamente te atan de manos operativamente. Ya no vas a poder emitir facturas y ya no vas a poder estar emitiendo también tus recibos de nómina. Sí, justamente ahí pues hace un bloqueo muy interesante, o sea, porque literalmente es, no puedes timbrar tus nóminas, en estricto sentido al no tener el comprobante fiscal pues es no deducible, no puedes emitir facturas de ingresos, no tanto, no puedes tener una operación y por lo tanto sí podrían pues llegar a quebrar tu negocio Sí. si es que no desvirtúas el tema de por qué te lo están bloqueando. Entonces también es muy importante que siempre estés al corriente en el tema de impuestos con la finalidad de evitar un posible bloqueo por parte de la autoridad. Sí, entonces ese es uno de los primeros supuestos. El siguiente es no presentar dos o más pagos provisionales o, bueno, declaraciones provisionales o definitivas. Eh, en reciclo que sean 3 o más declaraciones omitidas, que no haya sido localizado durante el procedimiento administrativo de ejecución, que es cuando ya te van a cobrar multas o créditos fiscales, que detecten que no fuiste localizado en facultades de comprobación, que fueron a hacerte una revisión y tú no estabas en tu domicilio. Ujú. Eso también es un foquito rojo para el SAT. Que estés en la lista de factureros, que bueno, esta es obvia. Que no cumples con los supuestos del domicilio fiscal, que es estar localizado y verificado. Que los ingresos que hayas declarado hayan sido menores. Que los medios de contacto que pusiste en tu buzón tributario no sean correctos. O, y este es importante y también es relativamente reciente, pero a veces no lo tenemos tan en mente, que alguno de los socios de la persona moral se le hayan dejado sin efecto los certificados de sello digital. Ujú. Eso es súper importante y lo deben de tener siempre en consideración. Sí, o sea, si se dan cuenta, todo es con la finalidad de que el SAT nos pueda contactar por de cualquier manera, ya sea a través de un correo, un mensaje de texto, que vaya una persona. Entonces, sí es muy importante que si hacen cambios en
Cambié de número por X cosa, ya no uso ese correo porque ya no me acuerdo la contraseña. Cambié de domicilio fiscal, estén siempre actualizándolo, o sea, porque si no, sí podrían caer algunos supuestos del bloqueo y pues sí estarían ya Ujú. muy complicada la situación. Sí, también nos dicen que vamos a poder seguir renovando la fiel de la persona moral siempre que esté vigente la fiel del representante legal. Ujú. Que eso creo que es bueno porque pues sabemos que el tema de citas, entre que se quiere regularizar y no. Sí, y también recordemos que esta situación nace en la pandemia, justamente con lo del famoso SAT ID. Ahí es cuando despuesito, o sea, no al momento en que nace esta aplicación, sino después, hacen esta opción para poder renovar la fiel de personas morales. Sí. También, y esto es también súper importante, ya nos mencionaron cuáles van a ser los procesos para las devoluciones automáticas de 2022. Ujú, Recuerden que cuando nosotros presentamos nuestra declaración anual del 2022, ahorita en 2023, en abril, podemos ser sujetos a que nos devuelvan de manera automática. ¿Esto qué significa? Que nosotros presentamos nuestra declaración y con el simple hecho de enviarlo, el SAT ya dice que nosotros le estamos pidiendo nuestro saldo a favor. ujú. Para que esto pase, la anual tiene que estar presentada más tardar el 31 de julio del 2023. Recuerden que esto no significa que esté bien, o sea, porque No. nuestro plazo para presentar la anual es en abril, pero acá nos están dando el plazo para devolvernos en automático hasta el 31 de julio del 2023. Te podrían multar por no presentarla en tiempo, sí, Ujú. pero te van a regresar tus impuestos. Sí. Eh, lo vas a poder hacer con contraseña, es decir, no vas a necesitar la fiel, siempre que tu saldo sea menor a 10,000 pesos, que de 10,000 a 150,000 pesos ya tengas alguna clave bancaria registrada en el apartado de la declaración anual, y con fiel va a ser cuando el saldo exceda de 150,000 pesos. Ujú. No va a proceder esto si hay ingresos en copropiedad, eso también es Sí, sí, importante sí. que los saldos sean mayores a 150,000, porque como ya dije, requerían de fiel y también normalmente van a requerir de revisión, por eso no aplica la devolución automática, que los saldos no hayan sido de 2022, o sea, si nosotros presentamos de abril a julio una declaración del 2019, no procede porque no es de 2022. Y tenemos que señalar cuando nosotros estamos presentando la declaración que va a ser devolución. Si le pusimos que Compensación, sin sin efectos, efectos, ajá, pues. no pasa nada, ¿sale? Entonces, eso es respecto a la devolución automática en la declaración anual. Ujú. También nos dieron algunas facultades que esto ya lo teníamos antes, para nosotros poderle solicitar al SAT que den de alta a nuestros trabajadores y Mm, con esto, según evitarles la vuelta a las oficinas del SAT. ujú. Pero pues la verdad es que entre que funciona y entre que no, o sea, nosotros lo intentamos una vez y aparte de que se tardan mucho más de lo que te dicen que se van a tardar, no hicieron la alta y de todas formas tuvimos que ir al SAT. Sí, de hecho. Entonces, entre que ayuda y entre que no. O sea, lo que nace sí es, por ejemplo, que tú puedas solicitar la información de tus colaboradores para que no se den esa vuelta de la famosa constancia. En teoría también es a través de lo que hemos platicado y que es un apartado que le gusta mucho al SAT de mi Y que está portal. horrible. Sí, es en mi portal, en donde justamente te pide básicamente que le envíes un Excel con algunos datos de tus trabajadores para que ellos te proporcionen la información. Nada más menciona ahí, muy importante, que para que solo tú solicites la información de alguno de tus colaboradores, debes de haber timbrado un recibo de nómina, aunque sea mínimo durante los últimos 12 meses. Ujú. Entonces, lo puedes llegar a hacer, por ejemplo, si vas a contratar a alguien durante enero, febrero, marzo, tienes los datos como el RFC, el CURP, puedes emitir en facturación 3.3 si aún lo sigues haciendo en temas de nóminas y pues solicitar, después de haber timbrado un mes sus nóminas, pedirle al SAT la información de ese nuevo colaborador. Sí. También nos siguen dando la opción para que nosotros podamos deducir gastos que hayamos pagado en el extranjero. Esto es súper importante. Vienen al menos 6 requisitos y es importante que cumplas con todos. Normalmente en el extranjero te van a dar un invoice y en ese invoice, que es literal lo que nos llega como de recibo cuando hacemos algún pago en Apple, en Adobe, en Spotify, Ujú, en todos lados, eh, debe de incluir el nombre, domicilio, número de identificación fiscal de quien lo expide. En este caso, por ejemplo, Apple. El lugar y fecha de expedición,
que sería justamente de la persona que nos está expidiendo a nosotros esa invoice. El RFC a favor de quien se expide, que en este caso ya seríamos nosotros como mexicanos. La cantidad, unidad de medida y descripción de lo que nosotros adquirimos con ellos. El valor unitario consignado en número, es decir, si por ejemplo compramos vasos, ¿cuántos vasos fueron? Y el total en número o letra, o sea, cuánto pagamos por eso, ya sea escrito o en número tal cual. Y bueno, si llegara a tener retenciones, o sea, desglose de impuestos también lo debe de tener. Claro. Pero básicamente con que nosotros tengamos ese invoice con todos estos datos, en México también es totalmente deducible y es parte de lo que a veces no sabemos. Sí, entonces sí hay que tener también mucho cuidado si ya, por ejemplo, haces pagos como a Facebook y demás, que son como los más comunes, que revises esa factura que te llega y que haces deducible y le mandas a tu contador y que veas que cumpla con todos estos requisitos. Si no, en estricto sentido, pues tendría que ser un gasto no deducible. Eso es muy importante que lo sepas. Sí. Respecto a los comprobantes que tenemos con el público en general, nos siguen dando la opción de que para RIF y Reciclo, para RIF sea por el monto total y de manera bimestral, y para Reciclo por el monto de manera mensual. ¿Por qué digo por el monto total? Porque para todos los demás, que no son ni RIF ni Reciclo, se tienen que hacer de manera detallada. Es decir, yo en una nota de venta vendí un vaso, en otra nota vendí 3 vasos, en otra nota vendí 5 vasos. Tienes que poner cada una de las operaciones especificadas en la factura. Después, también nos dicen, esta es una regla importante que está vigente y que también deben de considerarlo, lo de los intermediarios de pago. Claro. Sí. Donde justamente nos dicen que si nosotros estamos haciendo una factura y colocamos que fue pagada a través de un intermediario de pago, esto, como nosotros no le estamos dando la certeza al SAT de que ese intermediario de pago haya recibido el dinero en efectivo, por transferencia, vía cheque, lo que sea, ellos lo van a considerar en efectivo. Y esto es súper importante que lo tengan en consideración porque normalmente cuando nosotros hacemos una compra, incluso nos pasó una vez que hicimos un pedido por Uber Eats, que Chili's nos expidió la factura con intermediario de pagos. Sí. Cuando compramos a través de Mercado Libre, emiten por intermediario de pagos. Y va a estar bien siempre y cuando no rebase los 2,000 pesos y obviamente esto no aplica para combustibles. Claro. Entonces, ténganlo en consideración porque eso sí es una facultad que tiene el SAT y que nos pudieran echar para atrás una deducción. Adicionalmente, y esto es algo que nosotros ya habíamos platicado, nos dice, bueno, lo habíamos platicado en el episodio pasado, de la cancelación de las facturas, donde tienen que estar canceladas a más tardar el día en el que nosotros presentemos nuestra declaración anual, y si la cancelamos posterior a esa fecha, nos van a cobrar entre un 5 y 10% del monto del comprobante que cancelamos fuera de tiempo. Sí, justamente eso es muy importante que lo sepan ahorita. Si tú cancelas una factura del 2022, tendrás hasta el plazo en la que se tiene o se debió de haber presentado, es decir, personas morales a más tardar el 31 de marzo, personas físicas a más tardar el 30 de abril. Si quieres cancelar una factura de 2021 hacia atrás, lo puedes hacer, creo que el sistema no te va a decir no lo hagas, sin embargo, debes estar muy consciente que puede ser sujeto a que te lleguen a multar por estos porcentajes que dice Eric. Adicionalmente, otra cosa que nos dieron a conocer es lo que ya dijo Arturo, donde nosotros podemos solicitarle al SAT la información de los trabajadores, que aquí nuevamente es algo bien tonto, porque nos obligan a nosotros a poner información que ellos tienen y tan la tienen que ellos mismos nos la van a proporcionar siempre que nosotros se las pidamos. Sí. Pero bueno, para que ellos nos lo puedan dar a nosotros, es un trámite súper sencillo, se hace a través de esta página horrible que ya les dijimos de mi portal. Y literal lo único que tienes que mandar es un archivo TXT con todos los RFCs de los trabajadores, no hay más. O sea, ellos te van a contestar con todos los datos que tú necesitas, que básicamente es el nombre, el código postal y creo que ya, ¿no? Sí. Y ya con eso tú vas a poder emitir tu nómina de manera normal. Es importante que sepan que esto únicamente se puede hacer una vez por colaborador. Entonces no puedes estar pidiendo normalmente los datos, que no sé para qué los harías, pero pues ahí les sugerimos nosotros llevar una base de datos
para que ya tengan todos estos datos actualizados. Sí, creo que también eso sería como una práctica importante que tal vez pudieran como pensarlo en donde si tú ya obtuviste la información de un colaborador, pues tal vez se las compartas para que él sepa después, pues que esa es su información que tiene registrado el SAT, para si en algún momento tuviera que cambiar o cambiara de empresa, pues facilitaría Ujú. esto, porque lo puedes pedir una vez, pero no sabes si es literalmente por contribuyente, es decir, no sabes que alguien más me la pidió en algún momento del año. Ujú. Entonces, creo que es importante como que puedas llegar a compartir esa información. Sí. Respecto a correcciones de nómina, nos dan como plazo el 28 de febrero, que esto es lógico porque es antes de las declaraciones anuales. Si de por sí luego no funciona el Sí. aplicativo, Sí, sí, sí. imagínense estando cancelando comprobantes de nómina. Lo ideal es que lo hagamos antes del 28 de febrero, que de hecho es la fecha que nos da el SAT. Ujú. Nos relevan también de enviar DIOT y contabilidad electrónica a las personas físicas que ganan menos de 4 millones y, bueno, que ganan menos de 4 millones en 2022 o que en el año prevean que no van a alcanzar el límite, Ujú. que es para las personas que están en actividad empresarial, plataformas y arrendamientos, Sí. básicamente. Nos hablan de que vamos a poder optar por reducción de multas siempre y cuando caigamos en supuestos específicos donde bueno, son algunos supuestos muy específicos. Creo que podemos hacer un capítulo de Sí. esto porque de hecho está interesante que nos dicen de las reducciones de multas, pero ¿qué pasa si no te hacen reducciones de esas multas? No va a proceder, por ejemplo, si estás en la lista de factureros, que eso también es obvio, pero no va a proceder si, por ejemplo, estás sujeto a causa penal, si te habían reducido alguna Ujú. multa anteriormente y no la pagaste. O sea, hay varios supuestos por los que pueden no proceder, pero incluso, por ejemplo, cuando notas en una reducción, puedes solicitar los pagos en parcialidades. Entonces, está interesante y creo que Sí. puede ser nuestro siguiente Ujú. capítulo para contarles bien este tema. Y aquí hay algo que es, creo que lo más trascendental, o que al menos nosotros vimos trascendental por las personas que sabemos que ven estos podcasts, por las asesorías que hemos tenido, por los clientes que tenemos, que es cuando nosotros vendemos al extranjero un intangible, se supone de entrada que esta resolución miscelánea únicamente nos debería dar derechos y que todos deberíamos de ser felices, pero no siempre pasa. A veces nos dan también obligaciones y las obligaciones a veces son un poco ridículas, como en este caso. Ujú. Cuando nosotros vendemos intangibles al extranjero, lo que nosotros normalmente llamamos exportación de servicios, como sabemos está tasa cero del IVA, pero pues esto no le gusta al SAT. Entonces eligieron complicarlo. Nos piden que tengamos tres cosas. La primera, que ya existía, es que nos hayan pagado por cheque o transferencia y que se pueda comprobar que fue una institución financiera del extranjero. Sí, justamente esto es importante porque esto es para el tema en específico en IVA lo menciona, que Ujú. para que justamente se considere como una exportación debe ser una cuenta del extranjero. Eso está en el reglamento y tenemos un capítulo específico Ujú. de eso. Así que lo pueden ir a ver y van a poder entender un poquito más de qué estamos hablando. La segunda que nos pide es que cuando estés obligado proporciones el número de identificación fiscal, que eso también ya estamos obligados porque nos lo pide la factura. Ajá. Entonces hasta ahí estamos bien. Pero el tercero, que aquí yo lo veo súper complicado, es que le pidamos el pasaporte al extranjero o un documento que lo acredite como tal. Ujú. Entonces, si tú vas a tener operaciones con una persona física del extranjero, tienes que decirle de que, oye, pues sé que estamos siendo socios comerciales, pero necesito, porque el SAT me lo pide así, que me mandes información confidencial para yo podérselas Sí. proporcionar a ellos si me la piden. Sí, y que también otro de los requisitos, no sé no me acuerdo si es la misma regla o viene después, que también te pide que debes tener un contrato en donde, okey, Es hago correcto. contenido digital, por a través de YouTube. Ujú. Ahí son como 2 preguntas, ¿quién me va a dar su pasaporte? ¿Don YouTube o no sé quién? Y la otra es, el contrato, que a ver, supongo que sí, o sea, se firma el contrato de términos y condiciones del uso de la plataforma y demás. ¿Eso se va a considerar como un contrato o debe ser algo literalmente firmado autógrafamente por ambas partes? Sí. Son cosas que no, o sea, que literalmente complican y que también creo que ya en operación va a ser muy complicado para las personas. No sé si para el SAT diga, uy, no, no tienes el pasaporte, vas a tener que ser grabado el 16. Aparte, muchas veces no se da un contrato, o sea,
Eh, Anteriormente, lejos de, o sea, cuando nosotros no teníamos esto de ARPA Consultores, Ujú. si a Arturo su familia le decía, oye, preséntame una declaración anual y te pago, si a mí me decían, oye, preséntame una declaración anual y te pago, pues no es como que le vas a decir a tu tía de que, oye, sí, pero aquí está mi contrato, porfa, Sí, fírmalo. claro. Y obviamente esto se complica con un extranjero. Entonces, digo, ahí no nos está dando un derecho, nos está creando una obligación. En estricto sentido, eso no lo puede hacer la resolución miscelánea, pero bueno. Básicamente, y digo, es una realidad, la resolución ha creado muchas obligaciones. Ujú. Más que resolver facilidades o hacer facilidades para la operación, crea muchísimas más obligaciones. Se supone, y aquí esto es nada más como un dato cultural, que no nos puede crear obligaciones porque no pasa por el poder legislativo. Esta resolución miscelánea la expide únicamente el SAT y no nos anda preguntando a todos los ciudadanos qué nos gustaría que pusiera. Ujú. Entonces, al no pasar por el poder legislativo, es un documento que literal únicamente nos debería decir de que si ahorita estás pagando el 30% de impuestos, podrías pagar el 29%, por ejemplo, o sea, Mm. pero tendrían que ser derechos y no decirnos, para que pagues el 30% de impuestos, aparte tienes que expedir 50 facturas. Pues no, No. eso no lo puede hacer. Entonces, básicamente eso es como lo que vimos ahorita medio interesante con las reglas. Digo, faltan muchas resoluciones de modificación a la resolución miscelánea fiscal que van sacando a lo largo del año, Ujú. pero básicamente es eso. Y en los transitorios, como ya habíamos mencionado, creo que lo más relevante ahorita es que nos dieron plazos extras para lo de las facturas, que nosotros ya lo sabíamos, ya se los habíamos compartido, pero para las facturas normalitas tenemos para emitir hasta el 3.3 hasta el 31 de marzo. Ujú. Para los de nómina, 3.3 hasta el 31 de marzo. O sea que hasta el 31 de marzo todavía no son necesarias tal cual las constancias de situación fiscal. Obviamente, si tú eres la empresa, pues va a depender de en qué versión quieres timbrar. Y si tú eres el empleado, pues de en qué versión timbra la empresa. No hay más que hacer. Sí, o sea, y nada más ahí, creo que siempre es como muy importante que ya en muchos postergamos el uso de la 4.0 porque no funcionaba y demás. Creo que ya ahorita, en general, creo que funciona Está más muchísimo mejor. pulido. Funciona muchísimo mejor. Entonces, Ujú. no esperen hasta abril para, para poner, o sea, saber estos nuevos requisitos que te va a pedir la facturación 4.0. Para que digas, ay, no, no puedo facturar, ya no voy a facturar porque no puedo. Sí. Vete preparando, o sea, literalmente tienes aún 3 meses adicionales para que sigas conociendo qué datos necesarios necesitas para timbrar una factura en 4.0. Sí. Y bueno, también nos dicen que recuerden que ahorita podemos expedir las facturas con carta aporte cuando se requiera y llenarla toda mal y la van a considerar como que está bien llenada porque todavía no es tan obligatorio que lo hagamos. Bueno, sí es obligatorio incluir el complemento, pero no está sujeto a una multa por mala expedición. Ujú. Y seguimos en ese mismo entendido hasta el 31 de julio del 2023. Algunas personas por ahí, tal vez un poco ociosas por internet, dicen que probablemente esto lo van a acabar quitando. Todavía no sabemos, es un secreto a voces, pero pues tendremos que esperar justamente hasta el 31 de julio del 2023 para saber si pasa o no. Sí, también en tema de transitorios, el tema del buzón tributario, lo mencionamos en Ujú. el episodio anterior, pero desde el año pasado estábamos obligados a tener los dos medios de contacto en el buzón tributario, que recordemos que es un correo electrónico y un número de teléfono, Ujú. y que en estricto sentido, a partir de enero de 2023, las personas que no lo tuvieran iban a ser acreedores a una multa. Este plazo se volvió a recorrer, tienen hasta el 1 de enero del 2024, bueno, hasta el 31 de diciembre de 2023 para tener los medios de contacto. Si no, en estricto sentido, a partir de enero podrán ser acreedores a una multa por no habilitar su buzón tributario. Ujú. Básicamente eso es todo. Hay muchos chismes respecto a esto. O sea, también la otra vez le decía a Arturo que vi en redes sociales que hay algunas personas que están diciendo que cuando se tenga que presentar la declaración anual, no sé si ya habíamos hablado de Mm, mm. esto, nos están pidiendo nuevos datos que no están ni en la ley ni en la resolución miscelánea fiscal. Y que si estuvieran en la resolución miscelánea fiscal tampoco serían aplicables porque pues No es ley. no es, ajá, no es ley.
Entonces, no sabemos tampoco qué va a pasar con esto de las declaraciones anuales, pero cualquier cosa creo que los podemos mantener al tanto. Ujú. Digo, creo que, no sé si lo dijimos, no, la verdad no me acuerdo, pero básicamente es que está pidiendo estados financieros adicionales, que estos financieros sí los piden, pero básicamente es cuando estás auditando. Ujú. Entonces, ahorita a un simple contribuyente muy chiquito le están pidiendo estados financieros que, si bien es cierto, por normas de información financiera tendrían que tenerlos, pero que en la práctica tal vez no son tan comunes. Ajá. Entonces, sí es como importante ver qué sucede con ese aplicativo. Se liberó al final del año pasado un simulador para las anuales de Reciclo. Seguían teniendo errores, o sea, yo llegué a entrar y pues traía unos errores, pero la verdad es que pues hay que ver qué pasa con esta declaración del 2022. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. Yo, como recomendación, tengo otra recomendación. Vi un podcast de ocioso Ujú. en la madrugada trabajando de un chico que se llama Gus Gris de Violeta Isfel, que es una actriz, pero está súper interesante y en específico digo, lo que les estoy recomendando es un podcast de 2 horas y media, creo, pero les recomiendo 5 minutos, que es lo que nos atañe a nosotros, donde ella dice que ella había formado su cadena como de hamburgueserías, pero la cerró porque no contempló el IVA. Tuvo Uy. como varios errores fiscales porque no contempló el IVA, no contempló el IEPS al vender bebidas alcohólicas y ella expedía sus facturas así normal. Entonces ella estaba pagando el IVA de todas las demás personas, que eso sí es cierto. Y tuvo otro error que fue crearlo con ella como persona física y como contribuyente. Uy. Entonces, de todos sus ingresos por campañas, por Televisa, digo, no sé si hace con TV Azteca, pero de todos los ingresos que tenga ella como persona física por sus actividades normales, que supongo que no han de ser ingresos pequeños, no sé, se le suman todos los ingresos del restaurante y obviamente estaba pagando el 35% de ISR, cosa que tal vez no tenían considerada en su proyección financiera al crear el negocio. Ujú. Entonces está interesante, digo, literal son de que 5 o 10 minutos, no hay mucho más, pero está interesante si quieren ver como este tipo de errores, porque incluso después de que ya se asesoró, y aquí es una crítica, pero lo estoy haciendo de manera blanca, eh, ella dice que, o sea, da a entender que ya como que se asesoró un poquito y que hay nuevos regímenes que la podrían como ayudar un poquito más, pero da a entender que está hablando del RIF. Sin embargo, para el momento en el que grabaron la entrevista, pues el RIF ya no estaba vigente. Ok, Entonces, está interesante, lo pueden ir a ver y creo que no va a tener desperdicio. ok. Y pues bueno, creo que es todo por el episodio de esta semana. Ya saben, se pueden suscribir aquí en YouTube, en Spotify nos pueden dar follow, también estamos en Instagram, Facebook, TikTok. Contestamos preguntas en Reddit de pronto cuando nos las encontramos. Y está la página web para que vayan a agendar alguna asesoría. Ahí está un apartado específico que dice asesoría 1 a 1. Van a ver nuestra disponibilidad de la agenda, pueden elegir la hora que a ustedes les quede mejor y creo que es básicamente todo. Ujú. Entonces, yo soy Eric Yo soy Arturo. y juntos somos Arpea. Nos vemos la siguiente semana.